Pasamos enseguida a la sesión conjunta con las personas mayores, que se denomina las personas mayores olvidadas, deuda del Sistema Nacional de Salud. Yo quisiera recordar simplemente que el día de mañana justamente es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Entonces queda muy ad hoc la sesión del día de hoy. Y le doy con gran gusto la palabra a la directora general del Instituto, a la doctora María del Carmen García Peña. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Fajardo. Con el permiso de la mesa directiva, vamos a hacer una muy breve introducción. Primero decir que me da mucho gusto la coincidencia de estar ahí en el momento del trabajo de ingreso de la doctora Tetro, que es una querida colega del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, como ya dijo el doctor Fajardo, este simposio tiene un significado especial por el día de mañana. ¿Cuál es la idea? Bueno, poner el tema en la discusión de todos nosotros, académicos y quienes nos escuchan, porque la discriminación y la batalla contra la discriminación es uno de los apartados que marca como obligatorio la Organización Mundial de la Salud en los principios que marca esta llamada década del envejecimiento saludable 2020-2030 y nos parece realmente muy importante. Está definida en estos reportes y por la OMS como lo que se refiere a los estereotipos, cómo pensamos, los prejuicios, cómo nos sentimos y la discriminación, cómo actuamos, pero es muy importante notar que es hacia los demás o hacia uno mismo en función de la edad. Nosotros mismos como personas mayores contribuimos y nos discriminamos a nosotros mismos en términos de cómo actuamos, cómo pensamos y cómo nos sentimos. Es claro y es importante notar que existe en todos los ámbitos esta discriminación por edad, en todas las instituciones, particularmente en las instituciones de salud, en nuestras relaciones y en nosotros mismos. Y de hecho afecta desde los primeros años de vida hasta la vejez. De hecho, varios de los estereotipos se adjudican y se insertan y se implantan desde la primera infancia. Cómo sentimos hacia los demás se va adquiriendo desde que somos niños. Tiene un impacto esta discriminación en todos los aspectos de la salud y yo diría de la vida de las personas, y de hecho hay reportes que hablan que esto cuesta miles de millones de dólares por las consecuencias adversas que tiene. Pero bueno, es posible combatirla y esta sesión es un ejemplo de ello. Pero además la discriminación es interseccional. Es discriminación por edad sumada a los otros grupos específicos que van a ser presentados por mis colegas en esta sesión. Por ejemplo, en primer término, la discriminación de la atención médica, que podría sonar extraño que los médicos o el staff de salud discriminara por edad. Pero este es un ejemplo que vivimos después de la trágica época que sufrimos todos por la pandemia COVID. Varios de los países, China, Italia, Estados Unidos, definieron como criterio de decisión, sobre todo para tratamiento intensivo, la edad. Y de hecho, de manera inicial, México, en este primer comunicado de entonces el Consejo de Salud General, en el que indicaba la guía bioética de asignación de recursos en medicina y marcaba con toda claridad que los pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre los pacientes de mayor edad por el criterio de utilidad y de costo-beneficio. Por supuesto, esta postura fue rápidamente corregida, pero es importante tenerlo presente. El valor individual de cada persona debe ser reconocido como absoluto y no como relativo. La utilidad no es aceptable, la dignidad de una persona no depende de qué tan útil es o de qué tanta vida útil o productiva le quede. La edad como criterio de exclusión es inaceptable desde el punto de vista ético, porque
diferencia solo por pertenencia en un grupo, como en otros casos, lo que equivale sin lugar a duda a discriminación. En términos de datos, tenemos datos producidos por una investigadora del INGER, que es experta en el tema, solamente que todavía no tenemos los datos reportados post-COVID, pero en este comparativo 2016-2018 podemos ver las prevalencias altas de maltrato y discriminación contra personas mayores, el total más o menos del 20%. Algo interesante es que acaba de salir el primer reporte del ENADIS, producida por INEGI 2022, y es muy preocupante que, bueno, por un lado, las personas mayores de 60 años y más que reportan discriminación en los últimos 12 meses anda más o menos en 13%, y de el 31%, casi la cifra más alta, corresponde a actos de discriminación en instituciones, consultorios, clínicas, hospitales, instituciones de salud. Y de hecho, habrá que ubicar que aún esta estigmatización positiva de hablar en diminutivos o infantilizar a la persona mayor es también una forma de disminuir el valor de la persona y discriminar. Hábito bastante frecuente en los servicios de salud. Los datos de ENADIS globales reportan aparentemente, que yo no creo mucho, pero esperemos que sea cierto, que ha habido una disminución en la discriminación entre 2017 y 2022 por edad, pero de todas formas la cifra de 39.2 es bastante preocupante y casi un poco más del 20% es la prevalencia de discriminación en 60 y más. Así que lo que ahora vamos a ver es esta interseccionalidad, combinación que no le gusta a algunos politólogos, de discriminaciones sobre otras discriminaciones. Nuestra batalla es cambiar la narrativa, dejar de hablar del tsunami plateado, de las tragedias del envejecimiento, etcétera, por un gozo de lo que representa la longevidad saludable, la ampliación del periodo de vida sano para poder gozar y disfrutar una mejor salud y una mejor calidad de vida. Como ya ha mencionado el doctor Fajardo, coincide de una manera fantástica con el día de mañana, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el abuso y el maltrato a la persona mayor. Promocionado como la década de envejecimiento saludable y Naciones Unidas. Es un día para el instituto que es un honor presidir, muy importante. Y entonces me voy a permitir comentar y presentar de una vez a mis tres colegas que me han hecho el favor de aceptar la invitación y acompañarme. Primero, el doctor Raúl Hernán Menina Campos va a presentar la comunidad de personas mayores LGBTQ+. El doctor Menina Campos es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, especialista en medicina interna y geriatría, con maestría en vitalidad y envejecimiento en la Universidad de Leiden de Países Bajos. Es investigador en Ciencias Médicas C, candidato al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es el director de investigación en el Instituto Nacional de Geriatría. Después, el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda va a presentar datos muy interesantes de las personas mayores en la cárcel, en prisión. Él es médico especialista en medicina interna y geriatría, maestro y doctor en ciencias médicas por la UNAM, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Sus áreas de investigación son fragilidad, sarcopenia, síndromes geriátricos. Y actualmente lleva varios proyectos de investigación sobre diversos aspectos de salud de las personas mayores mexicanas, específicamente, recientemente, cáncer en envejecimiento. Y finalmente, la doctora Alexa de la Torre Rosas va a presentar la persona mayor con VIH-Sida, esta enfermedad que ahora ya es crónica y que tiene implicaciones importantes en este grupo de edad. Ella es médica especializada en infectología y medicina interna con una maestría en salud pública. Tiene una enorme experiencia en investigación clínica y docencia. Su enfoque se centra en evaluación de sistemas de salud, calidad de la atención y programas de mejora del sistema de salud. Ha colaborado con diversos organismos nacionales e internacionales y ha recibido un sinnúmero de reconocimientos. Actualmente ella es la directora general
del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida en la Secretaría de Salud. Muchas gracias a mis tres colegas y le doy la palabra al doctor Raúl Medina Campos.